no es un día normal. Hoy me levanto pensando en todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Gracias por el tiempo que me ha dado con mis padres, mis hermanos, con mis hijos. Gracias por todos estos años que has sido bueno conmigo, porque hasta aquí me has ayudado. Y sé que hoy no es un día cualquiera. Hoy estoy decidido a dar gracias a mi Dios, que ha dado lo mejor de sí para amarme y perdonarme, para darme esperanza, salvación, por estar conmigo en tiempos duros, difíciles. Por todo esto y más, hoy comienzo mi semana, mi día, mis primeras horas, para dar gracias a mi Dios. Gracias porque tengo una nueva familia que desea lo mejor para mi vida y sé que estará conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, porque esa familia la he encontrado en IBD Mi Casa, y es ahí donde daré gracias a mi Dios. Es que en este momento voy a pedirle que tomen su lugar, abramos nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad? Y vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando cómo establecer el reino. Es uno de los procesos más hermosos en la vida del cristiano, que donde tú entras, el reino entra. Donde tú trabajas, el reino se puede establecer ahí, en tu negocio, en la empresa. Y estamos viendo cómo es que Dios nos puede ayudar a establecer el reino, y nos ha dado armas para que a donde lleguemos atemos al hombre fuerte y podamos establecer el reino de Dios. Y la primera arma que hemos estudiado, que Dios nos ha dado, son las llaves del reino. Diga conmigo, las llaves del reino. ¿Cuántos tienen las llaves del reino? Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros las llaves que tiene poder para abrir y para cerrar, para atar y para desatar. La segunda arma que Dios nos ha dado para establecer el reino es el poder y autoridad del otro hombre, que es más fuerte que Satanás y todos sus demonios. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo: mayor es el que está en mí. Porque hay un hombre que es más fuerte en el terreno espiritual, en el mundo espiritual, que Satanás y sus demonios. A veces pensamos que Satanás es poderoso, pero Cristo es el Todopoderoso, y Él vive dentro de nosotros. Y con ese hombre, ese poder y autoridad de ese otro hombre que es más fuerte, podemos vencerle, quitarle todas sus armas a Satanás, a sus demonios, incluso repartir el botín, como lo dice la palabra de Dios. La tercera arma es en la que estamos estudiando actualmente, y es la investidura del Espíritu Santo. Una investidura de poder y de autoridad. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder ya fue derramado. Esa investidura ya fue dada hace más de 2000 años, cuando los discípulos estaban por primera vez ahí reunidos. Dice la palabra que vino de repente un viento recio, y vino el Espíritu Santo y llenó la vida de todos ellos, y recibieron ese poder, recibieron ese dunamis. La palabra poder en griego es dunamis, y significa un empoderamiento con una fuerza milagrosa, un empoderamiento con una fuerza capacitadora o potencializadora. Es lo que el Espíritu Santo hace sobre nuestras vidas cuando nosotros somos revestidos con la unción fresca del Espíritu, y Él nos ayuda y nos respalda para poder romper toda limitante humana y poder hacer la obra de Dios, el reino de Dios, establecerlo en el poder del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver
¿De qué manera? ¿Cómo establecer el reino de Dios a través de la investidura sobrenatural del Espíritu Santo que fue puesta sobre nuestras vidas? Y vamos a estudiar la primera manera de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a establecer el reino. Y esa manera es dándonos poder y autoridad para predicar con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, la primera manera como el Espíritu Santo nos ayuda a establecer su reino es dándonos poder y autoridad para predicar con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 31 dice la palabra de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, ¿cuántos? Dice la palabra, todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Cómo hablaban la palabra? Con denuedo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escúchenme, amados hermanos, si nosotros queremos establecer el reino, tenemos que llegar con la palabra de Dios, pero respaldados con esa llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que estos discípulos, cuando recibieron esa llenura, comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro santo. ¿Cuántos lo creen? Es un libro divino. Es un libro de misterios profundos y de sabiduría infinita que contiene la mente de Cristo y el mismo corazón de Dios. En el Salmo 12:6 dice la palabra, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro perfecto, es un libro santo, es un libro poderoso, y cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede aprender de la Biblia, pero pocos pueden predicar la palabra de Dios. O sea, no cualquiera puede predicar la palabra con poder, con denuedo y autoridad. De tal manera que cuando se predica la palabra de Dios con el respaldo del Espíritu Santo, el mundo espiritual se estremece, los demonios huyen y el corazón de los incrédulos viene a los pies de Jesucristo. Los discípulos, como resultado de haber sido llenos con el Espíritu Santo, hablaban, enseñaban y predicaban la palabra de Dios. ¿Cómo? Diga conmigo, con denuedo. Con denuedo. ¿Qué significa denuedo? En el griego esta palabra significa valor, significa energía, significa convicción y determinación para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que es la palabra denuedo: energía, valor, convicción. Y es muy importante, amados hermanos, que hoy podamos pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesitamos ser investidos con ese poder, con ese dunamis, porque generalmente algo le está pasando al pueblo de Dios en estos días. Algo le está pasando al pueblo de Dios. Creo que el diablo ha enviado demonios a la vida de los cristianos, en algunos casos para taparle los oídos espirituales y que no escuchen la palabra, pero en otros casos el diablo ha enviado a demonios para tapar las bocas, para cerrar los labios de los cristianos. Estamos viviendo en un tiempo donde los cristianos estamos hablando de política, estamos hablando de finanzas, estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de muerte, de enfermedad, pero la gente no necesita escuchar ya más malas noticias. La gente más que nunca, amados, el día de hoy necesita escuchar una palabra que le sane, una palabra que le libere, una palabra que le lleve esperanza, una palabra, amados hermanos, revestida de poder con el Espíritu Santo.
Cristo dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Y lo que las personas necesitan en este tiempo, amado, que si quedó Trump en la presidencia o no quedó, que si López Obrador, nuestro presidente, está tomando buenas o malas decisiones, eso déjenlo a ellos. A nosotros nos toca, amados, tomar la palabra de Dios y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname de una unción fresca, porque necesito tomar la palabra y llegar con la palabra de Dios a la vida de mis familiares, de mis parientes, de mis amigos, de mis conocidos. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué le pasa a los cristianos el día de hoy? Les falta denuedo, les falta convicción, les falta energía. Cuando muchas veces compartimos de la Biblia, lo hacemos con pena, lo hacemos con vergüenza, o tomamos la palabra de Dios y la hacemos titubeando. No, amados, necesitamos el denuedo del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Ese denuedo que tenían los discípulos era sobrenatural. ¿Qué significa que ese denuedo era sobrenatural? Significa que cuando la palabra de Dios salía de sus labios, era respaldada y era empoderada de una gracia, de una sabiduría y de una autoridad sobrenatural que hacía o que lograba que el más sordo oía, el más tonto entendía, el más indiferente ponía atención, el de corazón duro se quebrantaba cuando escuchaba esta palabra empoderada por el Espíritu Santo. Y le digo algo: usted tiene esa palabra. La palabra de Dios la tiene depositada en su corazón. Imagínese, amado, al año cuántos mensajes de la Biblia usted los domingos está recibiendo, cuánta palabra está recibiendo en sus células, en el grupo de 12, en el discipulado. Usted ha recibido palabra, y hay un depósito de palabra ahí dentro de su corazón. ¿Sabe una cosa? Lo único que necesita el día de hoy es decirle: Espíritu Santo, levanta tus manos, por favor. Porque el Espíritu Santo te salvó para que tú prediques la palabra de Dios. El Espíritu Santo te llamó, te salvó para que tú seas un canal de la palabra de Dios. Y a donde quiera que vayas, con tus amigos, parientes, en el trabajo, en el negocio, en la universidad, la gente pueda conocerte. No por lo mentiroso, o no por lo grosero, o no por lo mal hablado. Que la gente te pueda conocer porque eres un portador de la palabra de Dios. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo necesito ese denuedo para compartir tu palabra con poder y con autoridad, así como los discípulos predicaban con denuedo. Yo quiero ser un discípulo que no se avergüence de tu palabra, que no se avergüence del evangelio. Úsame, aquí están mis labios. Lo único que necesito es aceite fresco. Gloria a Dios por todos los que le pidieron al Señor, ¿verdad?, esta unción. Amados hermanos, si queremos establecer el reino de Dios, tenemos que entrar con la palabra. Con la palabra. No es tu palabra, no es mi palabra, es la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Cuando los discípulos fueron revestidos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar, primero estaban escondidos ahí en el aposento alto. No querían hablar, tenían miedo, tenían temor. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, ¡wow! ¡Qué osadía! ¡Qué valor! ¡Qué
energía tenían cuando tomaban la palabra de Dios, de tal modo que los encerraban en la cárcel y lo primero que hacían cuando salían otra vez irse al parque, irse al templo ahí a predicar la palabra de Dios. Y una ocasión mandaron a traer a Pedro y a Juan porque ya les habían azotado y les habían amenazado de que no predicaran más la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres ¿qué? Sin letras y del vulgo, o sea, eran del montón, sabían que eran un montón de pescadores ahí que estaban siguiendo a Jesús. Y cuando dice la palabra del vulgo, se refiere que eran personas que no sobresalían ni por hacer cosas buenas ni por hacer cosas malas. Eran del vulgo, eran del montón. Pero cuando les escucharon hablar de Cristo, dice la palabra de Dios que estas personas, dice la palabra, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Reconocían que había un poder que salía de ellos y que esa palabra que ellos soltaban no era palabra de ellos, era palabra de Dios. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia del primer siglo, predicó la palabra, dice la Biblia en Hechos 6:10 que no podían resistir. Mire lo que dice Hechos 6:10: no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba este hombre. ¡Wow! ¿Qué es lo que marca la diferencia? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Usted dice: ay, pastor, es que me da pena. Ay, pastor, es que no estoy bien preparada. Es que yo no estudié en un seminario como usted. No, hermano, ni lo necesita. Lo que usted necesita, lo único que necesita para poder compartir la palabra, se llama Espíritu Santo. Gracias por esos amenes. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede adorar a Dios sino por el Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo. Solamente que el problema que tenemos el día de hoy es que no echamos mano del Espíritu Santo, no lo usamos. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando predicaba la palabra de Dios, Él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para ir y predicar las buenas nuevas a los pobres. O sea, nuestro mismo Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo y predicaba de tal manera que cuando una ocasión los sacerdotes y escribas tomaron algunos alguaciles y les pidieron que fueran a apresar a Jesús. Cuando estas personas fueron a apresar a Jesús y escucharon hablar a nuestro Señor, se quedaron impresionados, se quedaron impactados. Ya no tuvieron ganas de traerlo preso, simplemente llegaron otra vez con las manos vacías a los sacerdotes y a los escribas. Y cuando estos los vieron, le dijeron: ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Y ellos le dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Pero les digo algo: no era Jesús, era el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de poder que salía de sus labios. Mi amado hermano, cuando usted va a predicar la palabra de Dios, compartir la palabra, enseñar la palabra, testificar a alguien la palabra de Dios, amado, tenga entendido que no es con sus dones, no es con sus capacidades, no es que: ay, hermano, es que a mí me da pena para hablar, soy tartamudo. Olvídese de eso. No es en la carne, dice la palabra de Dios. Zacarías dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi Santo Espíritu.
Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Levanten aquí la mano todos los que se avergüenzan del evangelio. Todos los que se avergüenzan. Nadie se avergüenza. Entonces en este momento terminamos el culto. Tome su Biblia y nos vamos al parque a hablar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¿verdad? Ay, pastor, si ni a mi suegra le hablo. No, háblele. Háblele de Cristo, hable de la palabra. Miren, amados hermanos, me queda una cosa clara. Toda esa gente que nos conoce, amigos, parientes, compañeros de trabajo, de estudio, si hay una cosa, escúcheme bien, si hay algo que nos van a reclamar cuando ellos estén en el infierno, si hay algo que se van a molestar por la eternidad contra ti y contra mí, es que va a haber un lamento en el infierno. Y ese lamento va a ser: si tú conocías la verdad, si tú conocías el camino, si tú sabías de la existencia de este lugar, ¿por qué no me hablaste? Y peor tantito, si tú te vas para allá, ahí te van a dar pamba, pero por la eternidad. ¡Ay, nanita!, dijera un predicador. Háblales, comparte la palabra. Para eso yo te he puesto, dice la palabra de Dios, te he puesto por atalaya. Y no estamos hablando de que te conviertas en testigo de Jehová, no, mi amado, estamos hablando de que solamente seas un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, pero si tú no le amonestares ni le hablares, el impío va a morir por su maldad, pero su sangre yo la voy a demandar de ti. Diga conmigo: ay, nanita. Mira, amado, cuánta gente te rozas a diario. Platicas de todo, comentas de todo, inclusive criticamos, murmuramos, chismeamos. Pero de tu boca hay un demonio ahí que está tapando tu boca, que no te permite hablar del evangelio. Espíritu de mudez, levanta tu manita, porque eso es cierto, es real, viene la Biblia. Hay demonios que tapan la boca para que no hables, y se llama espíritu de mudez. Digo, si lo quieres tener ahí contigo está bien, no levantes la mano, pero nada más levántala y di: espíritu de mudez. Pero hágalo sin miedo. Bien, espíritu de mudez, yo te ato en el nombre de Jesús y quedo libre en este momento para hablar de la palabra de mi Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados, es tiempo. Mire, amado, hoy más que nunca, las personas que están sumidas en temor, en miedo, en enfermedad, que están envueltas en la psicosis de la pandemia, esa gente está esperando una palabra no humana, no tuya, no mía, una palabra de Dios. Por eso me encanta la profecía de Amós 8:11. En los postreros tiempos, dice Jehová Dios, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La gente hoy más que nunca quiere escuchar una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de libertad, una palabra de vida eterna, una palabra de que en Cristo
te levantas de que en Cristo hay perdón de pecados. Wow, amado hermano, de verdad, si algo puedes hacer en un día para que el reino de Dios se manifieste y se establezca, habla de la palabra de Dios. Pero antes de hablar, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo solamente quiero ser el instrumento. Y cuando abra mi boca, que no sea yo, que hable de tal manera que las personas se den cuenta que no soy yo, que eres tú hablando a través de mí. Y ya verá, amado hermano, qué poder. El infierno se va a estremecer, los corazones se van a quebrantar a la palabra, una palabra ungida por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Suelte la palabra, dé la palabra, enseñe la palabra, predique la palabra, pero con denuedo en el poder del Espíritu Santo. La segunda manera de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a establecer el reino de Dios sobre el reino de las tinieblas es sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Escúcheme bien. Esa es la segunda manera como el Espíritu Santo nos ayuda a establecer el reino: sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra de Dios: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Otra vez, esto es clave, porque sin unción del Espíritu Santo no podremos establecer el reino de Dios. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, escúcheme bien, amado hermano, porque hay tanta gente, hay tantas personas, y posiblemente aquí en este momento haya personas que estén oprimidas por el diablo y ni cuenta se han dado. Pero tú conoces a personas que padecen, que tienen dolores, que tienen esa famosa migraña, ¿verdad? O que personas que tienen adicciones, o personas que tienen cierta enfermedad. Y nosotros pensamos que son causas naturales, que son causas físicas. Por la herencia del ADN de la familia, ¿verdad? Están enfermas. Pero no, mis amados hermanos. En la palabra de Dios nos damos cuenta que muchas de estas situaciones de enfermedad, de dolencia, de adicciones, de desórdenes mentales, es por causa de demonios. Escuchen bien, amados. La palabra griega que se usa aquí en Hechos 10:38, cuando dice que el Señor vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, esa palabra oprimidos por el diablo significa tener dominio y control sobre una persona para lastimarla, martirizarla y atormentarla. Esta es la obra del diablo. El diablo se goza, los demonios se gozan teniendo dominio y el control sobre las personas el día de hoy para lastimarlas, martirizarlas y atormentarlas por medio de dolencia, por medio de enfermedades, por medio de adicciones. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la necesidad espiritual de las personas. Cuando la Biblia dice que Cristo sanó a todos los oprimidos por el diablo, significa que con la fuerza, con el poder y la autoridad sobrenatural que me confiere el Espíritu Santo, usted y yo podemos quitarle a los demonios ese dominio, ese control que tienen sobre las personas, así igual como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas están atormentadas por demonios y no lo saben?
piensan, ay, es que es la enfermedad, es que es lo que heredé de mis abuelos, de mis papás. Ay, es que esta migraña, como mi papá tuvo migraña, yo también tengo migraña. Y tremendos dolores que vienen sobre su vida. Y usted dice, pues con una pastillita me lo quito. Pero esa pastillita nunca le quita el dolor, solo se lo calma. Y si usted fuera capaz de poder ver el mundo espiritual, qué bueno que no lo vemos. Pero si fuéramos capaces de ver la actividad demoníaca que hay sobre su cabeza, sobre su cuerpo, cómo el diablo se goza para poder martirizar, lastimar a las personas, porque las tienen bajo su dominio y bajo su control. Jesucristo mismo lo dijo ahí en Mateo 12:28. Mateo 12:28, Cristo dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, ¿por quién? Si yo, por el Espíritu de Dios, wow, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Escúcheme, mi amado. Claramente Jesucristo nos deja clara dos cosas. Dos cosas Jesucristo nos enseña. Primero, los demonios jamás saldrán de una persona a menos que la persona que los esté echando esté llena del Espíritu Santo. Amén. Los demonios jamás saldrán de la vida de una persona a menos que llegue un hijo del reino investido con el Espíritu Santo, y esos demonios van a salir. Número 2, cuando los demonios salen, es señal de que el reino de Dios ha llegado y se ha establecido en la vida de esa persona. Por eso Jesucristo dijo, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Tres cosas Jesucristo hacía con las personas que estaban oprimidas por el diablo. ¿Qué hacía Jesucristo? En primer lugar, ataba las manifestaciones demoníacas. Y a veces cuando Cristo llegaba, los demonios se manifestaban porque obviamente se incomodaban. Un demonio no puede resistir a un hombre, a una mujer que tiene la investidura, la unción del Espíritu Santo. El demonio comienza a manifestarse, comienza a gruñir, comienza a gritar, comienza a hacer forcejeo, alaridos, palabras. Por eso cuando Cristo llegaba a las sinagogas a enseñar la palabra, por ahí de pronto se levantaban unas personas, pero no eran ellos, y los demonios hablaban a través de esas personas y le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Obviamente que la voz era otra. Era de esas voces del inframundo, ¿verdad? Esas voces que cuando tú las escuchas se te eriza todo el pelito, ¿verdad? Y entonces Jesucristo le decía, calla, enmudece. Lo primero que Jesús hacía cuando sanaba a los oprimidos por el diablo, ataba las manifestaciones demoníacas, ¿verdad? En el caso del endemoniado gadareno, la palabra de Dios dice que eran violentos. Pero cuando Cristo llegó, estos endemoniados se pusieron como unos lindos gatitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo lo primero que hacía era atar la manifestación demoníaca. Sí, por ejemplo, tú estás sentado ahí y de momento alguien comienza a retorcerse, los ojos se le van para arriba y en lugar de negros se le ponen blancos, le comienza a crecer los colmillos, le comienza a salir la lengua de medio metro. ¿Qué vas a hacer? Yo llamo al pastor. ¿Y si no está el pastor? Aquí está mi Biblia. Ajá. Mira, mi amado hermano, lo primero que tienes que hacer es, con la autoridad y la unción del Espíritu Santo, hacer lo mismo que hacía Cristo. Yo te ato.
Yo te ato con el poder y la autoridad de mi Cristo y con la unción y poder del Espíritu Santo. Yo te ato, cállate. Lo que pasa es que los cristianos no lo creen. Por eso es que no lo hacen. Por eso es que los cristianos tienen miedo. Ay, nanita, un endemoniado. No, el endemoniado te tiene temor a ti porque sabe que eres portador de la gloria de Dios. Ay, nanita, un brujo. Ay, nanita, una bruja. No, ellos son los que te deben tener miedo, porque el mundo espiritual sabe que tú y yo llevamos adentro aquí al hombre que es más fuerte que los demonios y que Satanás mismo. Entonces, en primer lugar, ataba las manifestaciones demoníacas. Número 2, los echaba fuera rompiendo las ataduras, de tal manera que las personas, cuando los demonios salían fuera, recobraban su identidad. ¿Por qué? Porque eran liberados, experimentaban liberación física, mental y la liberación de su voluntad también. Sabía, amado, que una persona que está endemoniada no es dueña de sí mismo, está sujeta a la voluntad de los demonios. Entonces, cuando, en segundo lugar, ata a los demonios. Número 2, los echa fuera. Así como echar fuera al perro, ¿verdad? Cuando usted dice, salte perro de aquí de la cocina, igualito le tiene que hacer a los... Mire, si usted puede echar fuera un perro de su casa, usted puede echar fuera un demonio de la vida de cualquier persona. Ay, ay, bendito Dios. Y una vez que los echaban fuera, número 3, venía la sanidad. ¿Qué significa eso? Que la persona que andaba con joroba, desaparecía la joroba. La persona que estaba sorda podía oír. La persona que estaba muda podía hablar. El que tenía desórdenes mentales, como el endemoniado gadareno, volvía en sí. Por eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Un ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos en Lucas 13, 11 al 13. Dice la palabra de Dios para que podamos entender cómo está la situación del día de hoy. Lucas 13, 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 18 años. Tenía espíritu de enfermedad. Cuando la Biblia dice espíritu de enfermedad, se refiere a que un demonio era el que causaba el mal que tenía esta mujer. Dice, y andaba como encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, con una palabra. El mundo espiritual se mueve con una palabra. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Ahora, versículo 16. Lo que pasa, amados, es que cuando Cristo hace esta sanidad, liberación espiritual, era día de reposo. Y entonces ahí estaban los religiosos y le decían a Jesús, ¿por qué en día de reposo sanaste? Y entonces Cristo les dice, hipócritas, ¿acaso ustedes no desatan a su buey, a su asno, para que en día de reposo lo lleven a tomar agua? Y el verso 16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás
¿Quién? Satanás había atado, ¿cuántos años? 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mire mi hermano, si usted viera a esta mujer caminando ahí por el supermercado, subiéndose a la combi, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, si usted viera a esa mujer que andaba encorvada, ¿sabe qué es lo que usted y yo, la mayoría de cristianos dirían? Ay, pobrecita, mira cómo anda encorvada. Es lo único que diríamos. Pero nosotros tenemos que, amados, tenemos que mirar más allá. Y cuando Cristo vio a esta mujer encorvada, se dio cuenta que detrás de esa deficiencia física había una actividad satánica. Y entonces el Señor dice: muy bien, pues este es el día en que te voy a desatar de esos lazos de impiedad que el diablo te tiene atada. Y la desató, la sanó. Esta mujer pudo enderezarse y pudo caminar porque era libre de demonios. Conclusión, quiero decirte algo. Hay mucha gente que el día de hoy está en las clínicas, está en los hospitales, están diagnosticados con una enfermedad X que no encuentran la cura. O hay tanta gente en los centros psiquiátricos, hay muchos jóvenes ahí en los centros psiquiátricos conocidos como manicomios. Otros están en centros de psicología porque piensan que el mal es físico, el mal es natural, y están tratando de sobrellevar a esta gente, de sanarla con pastillitas, con sedantes, con terapias. Pero la mayoría no se da cuenta que les están dando el medicamento equivocado. ¿Qué es lo que necesitan esas personas? Que llegue un hijo de reino nada más. Que llegue una hija de reino y que pueda ver como Dios veía, como Cristo veía. Que una hija de reino que pueda entender que el problema es espiritual. El problema es espiritual, no es físico. Y lo único que necesitamos es decirle: Espíritu Santo, échame la mano. Y en este momento vamos a traer sanidad a todos estos que están oprimidos por Satanás. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser uno de ellos? Yo quiero ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo, llegar y poder hablar con denuedo la palabra de Dios, poder hablar con autoridad al mundo espiritual y poder echar fuera a los demonios que están causando tanto dolor, tanta enfermedad, tanta limitante en la vida de los seres humanos. Yo les invito, amados hermanos, a que nos pongamos de pie en este momento. Lo más hermoso y glorioso que usted y yo tenemos es la misma investidura y la misma unción que tenía nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más glorioso y lo más hermoso. Usted y yo tenemos la misma investidura y la misma unción que tenía nuestro Señor Jesucristo para liberar a todos los oprimidos por el diablo. Usemos y activemos esa investidura de la unción del Espíritu Santo sobre los poderes demoníacos. Y quitémosle a Satanás y a sus demonios ese control y ese dominio que tienen sobre las personas, y establezcamos el reino de Dios de una vez y para siempre. Yo pregunto, aquí hay personas que tienen dolor de cabeza y que dicen: pastores, que este dolor lo he tenido por años. Le digo algo: es posible que ese dolor esté siendo causado por una actividad espiritual demoníaca.
Aquí hay personas que dicen, pastor, yo tengo un dolor, no se me quita, no en la cabeza, en otra parte de mi cuerpo, hay una enfermedad, tengo esta limitante en mi cuerpo. ¿Qué les parece si en este momento atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera? ¿Están de acuerdo? Hay aquí alguien que diga, pastor, estoy enfermo, y por si son peras o manzanas, yo voy a echar fuera a todo poder demoníaco que esté interviniendo. Hay espíritu de enfermedad, y si hay espíritu de enfermedad, vamos a tomar el arma del Espíritu Santo y vamos a echar fuera al hombre fuerte. ¿Qué les parece? Levante sus manos, levante sus manos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, desciende como fuego. Sí, Espíritu Santo, como en Pentecostés. Oh, sí, Señor. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Sí, Espíritu Santo, como en Pentecostés. Y lléname de nuevo. Levante sus manos y vamos a tomar el poder y la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, cierre sus ojos, abra su corazón a la presencia de Dios y dígale en este momento, Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito necesito de esa unción de esa unción fresca fresca sobre mi vida. Revísteme de poder y autoridad. de poder y autoridad. En este momento tomo ese poder y tomo esa autoridad, Tomo esa autoridad porque tu palabra dice porque tu palabra que dice estoy sentado que estoy sentado con Cristo con Cristo en lugares celestiales, en lugares celestiales y con esa autoridad del reino. con esa autoridad de rey. En este momento En este momento yo ato yo ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, espíritu de dolencia, todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, todo espíritu de depresión, todo espíritu de incredulidad. Lo ato. Todo espíritu de adicciones, todo espíritu de adicciones, todo espíritu de tumores, espíritu de temores, de dolencias, de dolencia, lo ato en este momento. Y con esa autoridad yo declaro en el nombre de en el Jesús, nombre de Jesús, fuera, espíritu de enfermedad, espíritu de enfermedad, fuera, espíritu de muerte, espíritu de muerte, fuera, espíritu de dolencia, espíritu de dolencia, fuera, espíritu de adicciones, en el nombre de Jesús, se van ahora de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi cuerpo, de mis finanzas, en el nombre de Jesús. Fuera, me declaro libre, me declaro sano para ser usado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Declárelo, cántelo. Desciende como fuego, como en
iglesia libre y sana. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios quiere ver a un pueblo sano, Dios quiere ver a un pueblo libre para predicar la palabra, para poder atar al hombre fuerte y para establecer el reino de Dios. Así es que, amado hermano, en el nombre de Jesús, tiene 3 armas poderosas: las llaves del reino, el poder del otro hombre que es más fuerte que el hombre fuerte, y tercero, la unción y la investidura del Espíritu Santo. Si es que yo le animo, hermanos, para que con esas 3 armas, a donde quiera que usted llegue, establezca el reino de Dios. Use esas armas y comienza a establecer el reino de Dios en su casa. Ahí vamos a establecer, vamos a echar fuera a todos los inquilinos de las tinieblas que están ahí metiendo cizaña, división, contienda, pleito. Vamos a echarlos fuera y vamos a traer el reino de Dios en primer lugar a nuestra casa, a nuestra familia. Ahí en el lugar donde usted está laborando, establezca el reino de Dios. Hoy no es un día normal. Hoy me levanto pensando en todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Gracias por el tiempo que me ha dado con mis padres, mis hermanos, con mis hijos. Gracias por todos estos años que has sido bueno conmigo, porque hasta aquí me has ayudado. Y sé que hoy no es un día cualquiera. Hoy estoy decidido a dar gracias a mi Dios, que ha dado lo mejor de sí para amarme y perdonarme, para darme esperanza, salvación, por estar conmigo en tiempos duros, difíciles. Por todo esto y más, hoy comienzo mi semana, mi día, mis primeras horas, para dar gracias a mi Dios. Gracias porque tengo una nueva familia que desea lo mejor para mi vida y sé que estará conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, porque esa familia la he encontrado en IBB Mi Casa, y es ahí donde daré gracias a mi Dios.